vengo a compartir un sermón titulado El espíritu de oración en un avivamiento, de Charles Finney. Y de igual manera, hola, ¿qué tal? Les vengo a compartir, Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué es lo que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, la humanidad está prácticamente en ignorancia, tanto en las promesas y profecías en la Biblia como ciega de la providencia de Dios. Y aún están más oscuras sobre aquellos puntos en que Dios nos ha dicho nada excepto por medio de la dirección de su Espíritu. He mencionado estas 4 fuentes de evidencia en las cuales se fundamenta la fe en la oración. Número 1, promesas. Número 2, profecías. Número 3, providencias. Y número 4, el Santo Espíritu. Cuando fallan todos los otros medios para guiarnos al conocimiento de qué es o qué hemos de pedir, al orar, el Espíritu nos guía. Había un hombre que estaba en una gran oscuridad espiritual. Se retiró para orar y resultó a no desistir hasta haber hallado al Señor. Se arrodilló y trató de orar. Todo era oscuro y no podía orar. Se levantó en un rato, pero no quería ceder, porque había prometido que no dejaría que se pusiera el sol en aquel día, sin haber entregado al Señor. Se arrodilló de nuevo, pero todo era oscuro, y su corazón era tan duro como antes. Estaba casi desesperado, y dijo en agonía, he agravado el Espíritu de Dios, y no hay promesas para mí. Estoy apartado de la presencia de Dios. Y a lo mejor así hoy te encuentras, pero déjame decirte, esto es muy importante. Pero estaba resuelto a no rendirse y se volvió a arrodillar. Había dicho unas pocas palabras, solamente cuando este pasaje apareció en su mente, como si acabara de leerlo. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Vio que aunque esta promesa estaba en el Antiguo Testamento y estaba dirigida a los judíos, todavía era aplicable a él. Y esto quebrantó su corazón como el martillo del Señor en un momento. Y oró y se levantó feliz en Dios. Nada suele producir una excitación o oposición tan rápidamente como el espíritu de oración. Charles Finney. Conocí un individuo, Daniel Nash, que acostumbraba a hacer una lista de las personas por las cuales tenía intereses especiales. Y he tenido la oportunidad de conocer a multitud de personas por las cuales él estaba interesado, que se convirtieron inmediatamente al Señor. Y le he visto orar por personas en su lista y estaban literalmente agonizando por todas aquellas multitudes que les predicaba. Y en algunas ocasiones he sabido que había llamado a otra persona para que le ayudara a orar por alguien. He sabido que en su mente se concentraba así en un individuo de carácter endurecido, abandonado y que no podía ser alcanzado por los métodos corrientes. El siguiente es uno de estos casos. Pon atención, dice. En una ciudad en la parte norte de ese estado en que había un avivamiento, vivía cierto individuo que era enemigo del cristianismo, violento y ofensivo. Tenía una taberna y se deleitaba jurando y blasfemando siempre que había cristianos cerca a su alrededor que le estaban oyendo con el propósito de molestarles y de hacerles la vida imposible.
Era tan malo que un vecino dijo que debía de vender su casa o darla y marcharse de la ciudad, porque le era imposible vivir cerca de un hombre que blasfemaba así. Pues bien, este hombre del cual estoy hablando pasó por la ciudad y oyó hablar de ese caso. Y sintió mucha pena por el individuo. Lo puso en su lista de oración, Daniel lo puso en su lista de oración. El caso que pensaba en su mente cuando dormía y cuando estaba despierto, pensaba en ese individuo que blasfemaba a los cristianos. Y siguió pensando en ese hombre impío. Y oró por él día tras día. Y cuando menos esperaba, el tabernero fue a una reunión. Y se levantó y confesó sus pecados. Y derramó su alma, el hombre más quebrantado que he visto. Confesó todo lo que había hecho. Esa es la salvación. Cuando llega Jesucristo a tu corazón, Él transforma toda tu vida. Que tú dices, wow, ¿por qué yo era así con aquella persona? Cuando Jesús dio todo por mí. Pero más adelante nos explica Charles Finney y dice, su taberna inmediatamente se convirtió en una sala de reuniones, de oraciones. De esta manera, el Espíritu de Dios conduce a los cristianos a orar por esas cosas, por las que no querían orar, de no ser guiados por el Espíritu Santo. Y así oraban según la voluntad de nuestro Dios. Número 1. Pon atención y dice, se ha hecho muy mal diciendo que esa clase de influencia equivale a nuestra revelación. Mucha gente tendrá miedo de ella, y si oye que se le llama así y no se paran a inquirir lo que significa, ni procuran saber si las escrituras la enseñan o no. La verdad es que el Espíritu nos guía a orar, nos guía a cómo gemir, y así Dios guía a un hombre a orar por un individuo. Si hallamos comprendiendo nuestro estado mental con la Biblia, que somos guiados por el Espíritu de Dios, está preparado para bendecirle. Número 2. Los cristianos que oran con devoción, con frecuencia, ven esas cosas por anticipado tan claramente que incluso dan lugar a que otros tropiecen. ¿Te puedes imaginar? A veces parece que profetizan. No es de extrañar que algunos se equivoquen cuando piensan que son conducidos por el Espíritu sin serlo. Ten mucho cuidado, pero no hay duda que un cristiano puede discernir claramente las señales de los tiempos y así entender por la providencia lo que hay que esperar y orar por ello con fe. Así son conducidos a esperar un avivamiento y orar por él con fe. Y cuando nadie más vea ninguna señal del mismo. Cuando el Espíritu Santo te lleve a guiar y a orar por una persona, hazlo. No dudes, Él te respalda, porque si estás en intimidad con Él, tenlo por seguro que Él está contigo y que cada palabra que tú hables y ores, Él la sustenta en el nombre de Jesús. Número 3. Había una mujer en Nueva Jersey, en un lugar que había un avivamiento. Estaba convencida que iba a haber otro avivamiento. Esa mujer quería celebrar una serie de reuniones, pero el pastor y los ancianos no veían ninguna razón para hacerlo y se negaron. Ella veía que estaban ciegos y que querían seguir adelante. Dijo un carpintero que le hiciera sillas porque iba a celebrar reuniones en su propia casa. Estaba segura que habría otro avivamiento.
apenas había abierto sus puertas para las reuniones que el Espíritu de Dios descendió con gran poder. El Espíritu Santo descendió con gran poder en esta reunión. Y dice, y aquellos miembros adormilados se hallaron rodeados de pecadores redargüidos de su pecado. Solo podían decir, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. La razón por la cual las personas como esa mujer entienden la indicación de la voluntad de Dios no es porque tengan una sabiduría superior, sino porque el Espíritu de Dios les guía a ver señales de los tiempos, y esto no por revelación, sino que lo ven por un convergir de providencias a un punto único que produce en ellos una expectativa confiada en un resultado cierto. El mismo Espíritu hace intercesión con gemidos indecibles. El significado de esto, creo yo, que es el Espíritu que estimula deseos demasiados grandes para ser pronunciados excepto gimiendo, llenando el alma demasiado para que estos gemidos puedan ser expresados por el alma por palabras, de modo que la persona solo puede gemirlo a Dios, el cual entiende el lenguaje del corazón. 4. ¿Cómo es redargüido un pecador? ¿Cómo es? ¿Te has preguntado eso? Pues pensando en sus pecados, esta es la manera en que un cristiano obtiene sentimientos profundos pensando en un objeto. Dios no va a concederte estas cosas a menos que te esfuerces. Tienes que hacer caso a las impresiones más ligeras. Toma una Biblia y repasa los pasajes que muestran las condiciones y posibilidades del mundo. Mira al mundo, tus hijos, tus vecinos, y ve su condición mientras están en pecado. Luego persevera en oración y esfuérzate hasta que obtengas la bendición del Espíritu de Dios. Me he entretenido más en este tema porque quiero dejarlo bien claro, para que tengas cuidado de no agraviar al Espíritu. Quiero que tengas ideas elevadas del Espíritu Santo y sientas que no hay nada bueno sin sus influencias. Sin Él no sirve nada, ni la oración ni la predicación. Si Jesucristo viniera aquí a predicar a los pecadores, ni uno se convertiría sin la intervención del Espíritu. Ten cuidado, pues, de no agraviarlo o descuidando sus influencias celestiales cuando Él te invita a orar, cuando Él te está diciendo algo, sé obediente, porque en la obediencia Dios la honra. Y Él lo que quiere es que tú seas un hijo bendecido y obediente, no entristeciéndolo, sino obedeciéndole. Número 5. Vemos de todo esto lo absurdo de usar fórmulas en la oración o libros de oración. La misma idea de usar una forma escrita o aprendida o modelo rechaza como es natural la guía del Espíritu. No hay nada más opuesto al espíritu de oración y calculando para oscurecer y confundir la mente que el usar formas. Las estrategias no te van a servir. Lo que te va a servir es que tu corazón esté humillado ante la presencia del Espíritu de Dios y tú gimas, intervengas por medio de tu familia. Si tu familia está siendo desarraigada, está siendo directa al infierno, pues yo te invito a que ores, a que gimas por ellos, a que lo pongas en una lista y declares la bendición sobre ellos y sobre todo la salvación de Jehová. No sirve de nada de decir que la forma es buena. La oración no consiste en palabras
Y no importa que las palabras se dicen si el Espíritu de Dios no las guía. Si el deseo no está enardecido y los pensamientos son dirigidos, y toda la corriente de sentimiento producida y guiada por el Espíritu de Dios, lo que decimos no es oración. Te lo vuelvo a repetir. Si el deseo no está enardecido y los pensamientos son dirigidos y toda la corriente de sentimiento producida y guiada por el Espíritu de Dios, lo que decimos no es oración. Y las fórmulas solo impiden que un individuo ore como debería. 6. El Espíritu hace intercesión. ¿Para quién? ¿Te has preguntado para quién hace el Espíritu de Dios intercesión? Para los santos, para ti. Los que son santos son afectados así. Si sois santos, sabéis por experiencia que es esto, y si no es porque habéis agraviado al Espíritu de Dios, de modo que no os guía. Vive de tal forma que este Santo Consolador more en tu vida por medio del Espíritu de la oración. Si es así, tendrás siempre arrepentimiento genuino en tu vida. No te pares a considerar si eres cristiano o no, pero arrepiéntete como si no lo hubieras hecho nunca. Empieza a hacer obras. No des como un hecho que ya eres cristiano, sino ve como un humilde pecador. Y vierte tu corazón ante Dios. No puedes tener el espíritu de oración de ninguna otra manera. Esto está más claro que el agua. Lo que esa aplicación de Charles Finney nos está diciendo, que vayamos ante la presencia, no importa si eres cristiano, el título de cristiano no sirve. Lo que sirve es que tú estés en intimidad con Dios. Eso es lo que te pide el Espíritu Santo, que tú estés en intimidad con Él, que tú gimas, que tú ores por tu vida, por tu nación, por tu familia, por tu entorno, por todo, pero con gemidos indecibles. Por eso mismo la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Espíritu de Dios hoy está diciendo a tu vida. Número 7. Nada suele producir una excitación y una oposición tan rápidamente como el espíritu de oración. Si una persona está tan abrumada con la situación de los pecadores y gime en su oración, algunos se ponen nerviosos y al punto se les reprende. Por mi parte aborrezco, mira, ve cómo decía Charles Finney, por mi parte aborrezco toda afectación de sentimiento cuando no hay ninguno. Y todos los esfuerzos de alentarse y cobrar calor uno mismo por medio de gemidos. Pero creo que he de defender la posición de que hay un cierto estado mental, el cual solo hay una manera de abstenerse, de gemir, es resistiendo al Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo, porque si resistes al Espíritu Santo, resistes la voluntad de Dios para tu vida y resistes todo lo que Dios ha preparado para ti, para tu vida y para tu familia y todo tu entorno y aún tu ministerio. Estuve una vez presente a una discusión sobre este tema. Se dijo que los gemidos tenían que ser considerados reprobables. ¿Te puedes imaginar? Hay personas que piensan que los gemidos hoy en día ya no se necesita. Pero mira, ve lo que decía Charles Finney,
se hizo inmediatamente la pregunta: ¿puede Dios producir un estado tal de sentimiento que haga imposible contener los gemidos? Te lo vuelvo a repetir. ¿Puede Dios producir un estado tal de sentimiento que haga imposible contener los gemidos? ¿Hay algún estado? ¿Dios puede detener el espíritu de oración? No, Dios mismo no se equivoca. Al contrario, lo que hoy te está diciendo es que ores, es que gimes y no le hagas caso a esas personas que dicen que ya los gemidos hoy en día ya no sirven, que Dios no necesita oír tus gemidos. Pero hoy te estoy diciendo que conforme al Espíritu te diga que ores, tú ora. Ahora bien, nadie que repase bien la historia de la iglesia va a adoptar este punto de vista. No me gusta este intento de cerrar, acallar, ahogar o limitar el espíritu de oración. Más bien me cortaría la mano derecha que rechazar y reprender el espíritu de oración. Eso es lo que decía Charles Finney, pero para cerrar con broche de oro te quiero leer esto siguiente. Dice: nada suele producir una excitación y una oposición tan rápidamente como el espíritu de oración. ¿Qué es lo que hoy Dios está hablando? Es que tú clames, es que tú gimas, es que tú ores, pero ores conforme al Espíritu de Dios se lo está pidiendo. Hoy en día se van a levantar guerras, persecuciones, muchas cosas ya se están viendo en este mundo. Se están viendo terremotos, se están viendo ciclones, se están viendo demasiadas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que nos va a mantener como hijos de Dios? El espíritu de oración, conforme a la voluntad de Dios. Pero lo siguiente que te quiero decir es: las semillas de avivamiento son siempre nutridas en los corazones de los humildes. Evan Roberts. Y te agradezco por este tiempo que me has prestado en escuchar ese sermón titulado El espíritu de oración en avivamiento por Charles Finney. Bye.